Vamos a dar inicio a la presentación. Como es habitual, mes a mes realizamos seminarios tecnológicos con la participación de diversos especialistas, tanto de Senati como de las empresas automotrices. En esta oportunidad sí, nos acompaña un experto, un colega nuestro, que va a abordar un tema que antes no lo habíamos tocado. Es un tema bastante importante, bastante tecnológico, y obviamente la solicitud para que el instructor, el expositor, acompañe toda la información tecnológica, la respectiva aplicación práctica, ¿no? Las aplicaciones prácticas que él las maneja muy bien, para que tener un contexto general, ¿no? Tanto la teoría como la correspondiente aplicación de lo que se está viendo. El nombre de la exposición, ahí ustedes la están viendo, Tecnología del Sistema de Encendido de Vehículos Automotrices. Entonces, el profesor va a exponer desde los fundamentos básicos hasta las partes más sensibles y complejas del tema. Entonces, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro colega de la Escuela de Automotores para que dé inicio a su presentación. Gracias, profesor. Para estar atentos a aquellos que recién me conocen en la Escuela de Automotores, soy instructor del área de mecatrónica automotriz. Enseño cuarto y sexto semestre de mecatrónica. Sí, el título es Tecnología del Sistema Encendido de Vehículos Automotrices, y ustedes tienen seguramente, por ahí ya está corriendo las neuronas, de que se trata sobre la bobina de encendido, se trata sobre circuito. No se trata nada de eso. Se trata más que nada sobre el tema de la chispa o el arco voltaico, temas que tienen que ver con kV, el kilovoltaje, la chispa que se produce en la cámara de combustión para quemar la mezcla aire-combustible. Son temas puntuales que hemos estudiado y se ha experimentado utilizando vehículos muy actuales, como el caso del Toyota RAV4 que tengo en mi área, y tengo un equipo que no me canso de señalarlo, que es el FSA de Bosch, y justo ya ustedes cuando pasan por la Escuela de Automotores ven un ambiente que dice Centro Diagnóstico Automotriz Bosch. Está equipado con equipos Bosch, y la verdad que es hasta la comparación que puedo hacer con los equipos Launch o equipos J-Scan y otros equipos que por ahí hay que todavía no los he visto, no lo supera al Bosch que yo tengo en mi área. Bien, antes de empezar, quiero que ustedes participen, ya que es un grupo menor, mucho mejor, y acá está lo más importante que quieran aprender. Voy a ir gradualmente subiendo la parte más compleja de entender este tema, y quiero comenzar con la primera pregunta. Los componentes que participan en una buena combustión son tres, ya le estoy avisando que son tres. Dígame uno. Son tres, bueno, oxígeno, combustible y el chispazo, en la presión que hace o la temperatura. Muy bien, yo le pedí uno, pero él me ha lanzado los tres. Ordenándolo eso, efectivamente tiene razón el joven. Es la compresión, él ha mencionado la presión, sí, la compresión del motor. La compresión del motor lo da el anillo, las válvulas que estén debidamente selladas, y es muy importante tener una buena compresión. A medida que el vehículo sigue funcionando a diario y de uso continuo, la compresión va disminuyendo, quieras o no, es inevitable. Por más que se utilice el mejor aceite o lubricante, ese motor va a ir desgastándose con el tiempo, con el uso diario, y la compresión va disminuyendo. Entonces, entender que los fabricantes de vehículos lo diseñan para un determinado tiempo, así como un televisor cuando se compra de LED, pantalla plana, ya no hay reparación técnica que se pueda hacer, simplemente dura 5, 7 años máximo, hay que comprar otro nuevo. La tecnología automotriz también tiene similar situación. Los vehículos no se hacen para toda la vida, se hacen para un determinado tiempo,
y ahí está el negocio del comercio. Y todos los repuestos que tenga el vehículo tienen que también tener un final para así comercializar. Entonces, ya mencionó su compañero, la compresión es uno de los importantes. 2, ahí está la compresión, un cilindro, pistón, válvula y la compresión. La otra que mencionó su compañero es la relación de mezcla aire-combustible. El aire, y algunos técnicos señalan que 14.7 a 1, 14.7 o 14.8, como ven en la pantalla, ¿qué es? ¿De qué se trata? No, 14.7, nada más. Aire, es aire, y 1 de combustible. Estamos hablando de masa, 1 kilogramo de combustible y 14.8 de aire. Esto es una regla estándar mundial. Nosotros en la Escuela de Automotores y muchas escuelas automotrices del Senati sostenemos que es 14.7 a 1. Acá en el texto que tenemos proyectado es 14.8 a 1. De repente encuentre un texto que señale y lo globalice, lo redondee 15 a 1. Pero vamos a sujetarnos a 14.7 a 1. Es la relación de mezcla aire-combustible ideal. Si logramos que esa mezcla se dé en la cámara de combustión, se quema todo, se combustiona todo. Y lo único que va a salir por tubo de escape es agua, CO2. Eso es los elementos o gases que van a salir por tubo de escape, agua y CO2. Si ustedes ven por un tubo de escape que sale agua, es bueno, el agua es bueno, no es malo. Y el CO2 es lo que nosotros cuando inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Y el medio está lleno de CO2. Y lo utilizamos inclusive en las gaseosas. Cuando destapan una gaseosa hay una burbuja que va de abajo hacia arriba continuamente. Ese es CO2. Entonces, señores, el CO2 en pocas proporciones en el medio no es dañino. Por lo tanto, lo que debe salir por el tubo de escape es CO2 y agua. Entonces, ahí en la pantalla ven ustedes los extremos, 1 a 22, es decir, una mezcla demasiado pobre, no se quema. También vemos que si el extremo rico, la relación es de 1 a 4.5, tampoco se quema. No se puede combustionar cuando la mezcla no es proporcional. Entonces ya vamos dos. Les pedí que me mencionaran los 3 básicos elementos que participan en una buena combustión. Compresión, la mezcla aire-combustible, perfecta, 14.7 a 1. Y la tercera importante es alguien que lo encienda, la chispa. Y de eso se trata el curso de hoy. La chispa. Vamos a hablar sobre ese arco voltaico conocido comúnmente como chispa. Ustedes ven la bujía ahí. No vengo a hablarles sobre la bujía, ni tipos de bujías, sino que la bujía es un dispositivo terminal donde va a saltar la chispa. Entonces vamos a ver esa chispa. Esa chispa que la vemos nosotros en la bujía, ese arco voltaico que salta del electrodo central hacia la masa. Vamos a ver, y algunos que no sepan dónde es la masa es esta, que está conectada a la rosca de la bujía, esa es la masa, y la electrodo central es la que va a saltar hacia la masa. Ese arco voltaico, jóvenes, está, ¿cuánto me dice en kilovoltajes? A ver, fuerte. 30.000 voltios, sí, pero yo estoy viendo esa bujía y de repente lo estoy viendo a un medio metro de distancia, y si está a medio metro de distancia los tengo fuera de la cámara de combustión, está fuera. Ese arco voltaico está aproximadamente de 1000 voltios, 1 kV, que es lo mismo. Entonces, cuando el arco voltaico está fuera
o mejor dicho, la bujía y el arco voltaico se produce y está afuera, tenemos 1000 voltios. En otras palabras, 1 kV, kilovoltaje. Si esa bujía la pusiéramos en la cámara de combustión y está sometida a compresión, ahí sí podríamos estar hablando de 30. ¿Está bien? ¿Me entendieron? ¿Estamos bien hasta ahí? Si ustedes sacan la bujía y la prueban afuera, con su cable de bujía y provocan la chispa, está aproximadamente 1000 voltios, 1 kV. Y eso es normal. Y manténganlo, y algunos veo que están escribiendo sus datos, señores, son importantes, le va a servir. Algunos mecánicos, y este es el tema por el cual recalco bastante, muchos de mis muchachos también trabajan en talleres haciendo sus prácticas, así como ustedes, y los mecánicos que han aprendido empíricamente o han aprendido en un centro de estudio donde no han enfocado con mucho detalle sobre este tema, señalan que cuanto más alto el kilovoltaje, y dice que esa bujía, esa bobina y esa bujía debe estar en el orden de 30.000 voltios, y eso es falso. No llega a los 30.000 voltios, les voy a mostrar. Lo he experimentado y lo he traído aquí en video para que ustedes lo vean, y van a ver que cuando uno acelera el carro, acelera el motor, las RPM del motor, ese kilovoltaje va bajando, y eso es normal. Eso quiero que aprendan ustedes. Eso es normal. Entonces, estamos viendo la bujía, estamos viendo el arco voltaico, pero cuando esto lo coloco dentro del motor, ya no puedo ver la bujía. Tampoco puedo ver el arco voltaico. Tengo que emplear un instrumento para verlo, pero interpretado. Ya no como arco voltaico, sino como onda. Y vamos a ver esta onda. Ahí está la onda. Voy a darle unos cuantos segundos para no mencionar ni una palabra, para que ustedes vean en la pantalla y nos comuniquemos todos con un solo idioma. Los nombres de cada una de las partes de la onda. Y señores, recalco que es importante saber este tema, porque muchos mecánicos, donde nosotros hacemos nuestra práctica, basta con que el vehículo encienda en primera, que corra, desarrolle potencia suficiente, que pase por caja, ya está arreglado. Pero no nos estamos preocupando en la forma de la onda que tenemos aquí presentada. Y le voy a mostrar que no siempre en una bujía que se produzca chispa, se produce combustión. Es decir, se puede producir una chispa, pero no la combustión. Y unos ejemplos que le pongo a mis alumnos: agarro un vasito de gasolina y le digo a mi alumno, ¿sabes qué? Quiero que te lo tomes, para poner como ejemplo. No, profesor, ¿cómo va a hacer eso? Tómelo usted primero para que vea el ejemplo. Ni yo me lo tomo, pero todos los días estamos tomando, pero estamos tomándolo mediante la inhalación. Con el solo hecho de pararnos en el paradero, el HC está alcanzando aproximadamente 13 HC parte por millón. 13 parte por millón de HC. HC significa hidrocarburo. Hidrocarburo significa HC, que es combustible crudo en su expresión gaseosa. O sea, lo estamos inhalando. Y si ahora no nos pasa nada es porque somos jóvenes. Bueno, ustedes. Y cuando avanza el tiempo, vienen los achaques y los problemas y el tan temido cáncer a cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces el vehículo, mediante el combustible que esté utilizando, genera cáncer. Y tenemos que hacer algo, y lo que podemos hacer nosotros es, ahorita en este ambiente, entender cuando un vehículo está generando una buena combustión, y cuando genera una buena combustión debe salir H2O, agua, y CO2. El área de diagnóstico automotriz Bosch tiene un equipo de analizador de gases y he encontrado vehículos que alcanzan 8 HC. Es bajísimo.
Mientras que hay otros vehículos que he analizado hace poco de un colega, está alcanzando 288 HC de contaminación. Bien, avancemos con el tema y quiero que todos tomen nota de cada una de las partes de la onda. Y esta onda, ustedes se estarán preguntando, profesor, ¿qué es esa onda? Esa onda es la chispa. La chispa que ustedes han visto en la bujía que salta el arco voltaico es esta onda. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver con el cursor, vamos a darle nombre. Este punto se llama voltaje de ruptura. Es el más alto. Por lo tanto, cuando el arco voltaico salta del todo central, vamos a poner acá, cuando salta el arco voltaico, en su primer instante que está saltando, es el voltaje de ruptura. Y muchos dicen, cuanto más alto, mejor. Falso. ¿No es así? Y se lo voy a demostrar el día de hoy con este video. Entonces, muchachos, no nos preocupemos tanto de por qué tan alto debe ser el voltaje de ruptura. ¿Está bien? Entonces ya saben que el voltaje más alto que alcanza el secundario, la bobina secundaria, y que termina en la bujía, se llama voltaje de ruptura. ¿Está bien? Aquí ellos mencionaron 30.000 voltios, ese es el voltaje de ruptura. Algunos dirán 25.000 voltios, voltaje de ruptura. Y ahora ustedes van a ver en este video que alcanza aproximadamente 13 kV, 13.000 voltios, voltaje de ruptura. Entonces ya saben que es el voltaje de ruptura en esta imagen. Segundo punto, tenemos el más importante. Aquí sí quiero recalcar que este es el más importante y se llama voltaje de estabilización. Entonces ya estamos hablando en un solo idioma, los nombres de cada una de las partes de esta onda, y aquí en esta flecha, en esta segunda flecha más abajo, voltaje de estabilización. Este es el voltaje más importante. Este voltaje es donde se va a producir la combustión, donde se va a quemar el combustible. Y el de más abajo dice tiempo de quemado. ¿Lo ven? El tiempo de quemado es el tiempo que dura la combustión. Por lo tanto, hay un tiempo prudente, no es menos, no es más. Aproximadamente es 1 milisegundo. 1 milisegundo, jóvenes, 1 milisegundo es tan rápido que yo le voy a pedir a uno de ustedes, quiero que abras y cierres el ojo lo más rápido posible. ¿Sabe cuánto se ha demorado? 120 milisegundos. Y ese 1 milisegundo que se demora en quemar esa combustión, ya pueden sacar conclusión qué tan rápido es. Bien, entonces, la quema del combustible aproximadamente está durando 1 milisegundo. Y ese es todo el tiempo, en mínimo o acelerando. Si yo acelero, es 1 milisegundo. Alguien me dirá por ahí una pregunta, profesor, si se pasa de 1 milisegundo, llega a 2, de repente hasta 3, entonces hay combustible crudo que no se ha quemado y sale por el tubo de escape. Profesor, ¿y si es mucho más antes? Si es 0,5, entonces es mezcla aire-combustible demasiada rica o demasiada pobre que no se ha podido quemar. Ustedes han visto en la imagen anterior donde los extremos, muy rico, muy pobre, no se va a quemar. Para que se pueda quemar, tiene que haber una mezcla ideal, 14.7 a 1. Bien, ya una vez que reconocemos la parte de esta onda, vamos a pasar a este video. Ahí está el video, estamos viendo el kilovoltaje. Vamos a ampliar, este equipo lo tengo acá en nuestro taller, y estamos viendo la onda que he presentado inicialmente, definiendo las partes de esta onda, y voy a ampliarlo un poco más para que se pueda ver, y voy a paralizarlo aquí. Bien, ahí está la onda. Este es un vehículo que tengo en el área automotriz de diagnóstico y es de un Hyundai Sonata. La misma onda también la genera un Toyota RAV4. El Hyundai Sonata o RAV4 tiene esta onda, ¿no? Entonces, verán que el vehículo está ahorita en ralentí, no acelero.
está en mínimo. ¿Y cuánto es el kilovoltaje que alcanza? Aproximadamente está en 10 o 11. Miren, lo que un alumno me dijo, profesor, alcanza 30.000 voltios. Este carro, que es del año 2006, Hyundai Sonata, y el RAV4, este carro está alcanzando 2006, está alcanzando aproximadamente 11.000 voltios. La RAV4, que le voy a mostrar después, la RAV4 está en 13.000, 14.000 voltios. La RAV4 es 2011. Entonces, ustedes tienen que relacionar la antigüedad del vehículo, la cantidad de desgaste que tiene ese motor. Este tiene 11.000 voltios. Si este vehículo sigue usando a través del tiempo, el próximo año voy a medir el KB, seguramente va a bajar. ¿Por qué bajó? ¿Por qué baja el KB? A ver. Baja el KB porque es parte de una buena combustión, como mencionó, que es la compresión, chispa y combustible. Como es antiguo, ya va a perder la compresión. Ah, así es, muy bien. Cuando se va perdiendo compresión, va bajando el KB. Entonces vuelvo a retomar lo que inicié hace poco. Cuando yo saco la bujía afuera, tengo 1000 voltios. Si esa bujía la coloco en la cámara de combustión y utilizo un instrumento, tengo aproximadamente 11.000 voltios. Esa bujía la vuelvo a sacar, tengo 1000 voltios. ¿Qué me quiere decir eso? Que cuando hay compresión, el KB sube. Cuando no hay compresión, el KB baja. Este carro tiene 11.000 voltios o 11 KB. Algunos no saben qué cosa es KB. Es kilovoltaje, kilo es 1000, kilovoltaje. Entonces, este carro ha bajado su compresión porque ya tiene bastante tiempo de antigüedad por el uso. Este seguramente ha tenido 15.000 y con la compresión ha bajado. Y un carro que pierde compresión baja su KB, y si su KB también baja, la combustión también es pobre. No va a haber buena combustión. Ese carro está contaminando. Entonces, todo carro que tiene mucho tiempo de recorrido en kilometraje y en tiempo, ese carro está contaminando. En los países europeos le dan 3 años de uso. Pasados los 3 años pagan un impuesto. Si quiere seguir usándolo, pagan un impuesto. Pasan los tiempos, el impuesto es mayor. Pero si lo pescan que está contaminando, pasándose los límites, una multa muy grande. Esos son los países europeos. Pero acá no se puede dar todavía porque acá no hay una ensambladora o una fábrica de vehículos que cueste a precio costo. Allá sí, en Japón sí. En Japón, el Yaris que ustedes ven que lo venden a $13.000, $14.000, se cuesta $6.000 allá. Pero traerlo cuesta. Y quien lo trae también tiene que ganar. Entonces, señores, se hace caro el carro. Si alguien pretendió, como Susana Villará en su gobierno en la alcaldía, mencionó y dijo de que deben cambiarse los carros cada qué tiempo, eso no se puede dar, es una realidad diferente a Japón. Entonces, lo que sí se puede dar que alargar ese espacio de antigüedad del vehículo. Ya a los 30 años de fabricación de ese vehículo ya se va a la baja sí o sí. Pero acá pasan los 30 años y acá reparamos los motores. En los países avanzados de Europa y Japón no se repara motor. Eso duran 3, 5 años, no venden repuestos. Para reparar el motor me refiero. Simplemente esos vehículos ya entran en la chatarra. Bien, muchachos, entonces estamos viendo el KB y voy a ver y voy a seguir con el video y van a ver ustedes que ese KB va a bajar. ¿Y saben por qué va a bajar? Porque estoy acelerando. Pero quiero que sean minuciosos en ver la imagen en que el voltaje de estabilización se queda estático y mientras que el voltaje de ruptura comienza a bajar. Y eso es normal, señores, es normal. Está ahí en ralentí, voy a comenzar a acelerar, estoy pisando un poco a poco, estoy pisando más, sigo más, y ahí, lo pesqué ahí, lo detuve ahí, miren cuánto ha bajado. Ha bajado aproximadamente a unos 6.5, 7 mil voltios, y va a seguir bajando más.
Voy a seguir acelerando más y va a seguir bajando más. Pero se darán cuenta que el voltaje de estabilización no baja. El voltaje de estabilización sirve para quemar la mezcla. Y el voltaje de ruptura solamente es un detonador, es un encendedor. Y si ustedes midieran el ancho del voltaje de ruptura, está en micras, y con micras no se puede quemar una mezcla, sino en milisegundos. Por lo tanto, me refiero a esto que está acá. Si yo midiera este ancho que está acá, está en micras, y son aproximadamente 60 micras. Pero esto que está acá es el ancho del tiempo de quemado. Este tiempo se demora en quemar y dura aproximadamente, de aquí hasta acá, dura 1 milisegundo. Entonces, jóvenes, este vehículo funciona normal. Esto que baje el KB es normal. La pregunta es, ¿por qué baja? ¿Y qué ha hecho el fabricante para evitar que baje demasiado? Este vehículo que está acá y esta onda que están viendo aquí tiene un dispositivo en la misma computadora, en la memoria RAM, un dispositivo que se llama ángulo duel. Y vuelvo a insistir, hay mecánicos que sostienen, que dicen que el ángulo duel o porcentaje duel, eso desapareció con los distribuidores platino y condensador. El ángulo duel existe, y existe en todos los vehículos que tengan encendido eléctrico como este, con bobina de encendido, primario y secundario. Y ahora le voy a mostrar el ángulo duel. La pregunta es, ¿por qué baja? ¿Por qué baja el KB? Y siendo eso normal. Entonces eso es lanzado en mi aula y los alumnos se rompen la cabeza, se agrupan de 2, de 3 y buscan que explicarse por qué baja, si eso es normal. ¿Por qué baja el KB? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede lanzar algo así? El KB baja cuando saco la bujía a presión atmosférica, es decir, lo saco afuera, voy en la mesa, lo voy a probar, tengo un KB. ¿Cuánto de presión hay? Tengo aproximadamente una atmósfera, que es un bar, de presión. ¿Cuánto es la presión dentro de la cámara de combustión? Es bastante. No lo definamos porque no sabemos exactamente, es alta. La compresión en la cámara de cilindro hace que aumente el KB. Pero aquí vemos que baja el KB. Por lo tanto, voy a esta imagen que está acá. Y quiero explicarles, aquí está. Miren, la cámara de combustión. La parte celeste cerca a la bujía es la cámara de combustión. La otra parte es parte del cilindro. Por lo tanto, si yo acelero, la chispa se adelanta. El adelanto de la chispa, ustedes han escuchado, que hay momentos en que se adelanta la chispa cuando se acelera. En mínimo es 10 grados antes del punto muerto superior. Cuando acelero, 11, sigo acelerando, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta 45 grados antes del punto muerto superior. Pero cuando acelero, se adelanta la chispa. Y se adelanta la chispa antes del punto muerto superior. Por lo tanto, si yo acelero y aproximadamente a los 15 grados antes del punto muerto superior se produce la chispa, ¿hay alta compresión o baja compresión? Claro, porque antes la chispa saltaba cuando el pistón estaba muy cerca del punto muerto superior. Pero ahora va a saltar la chispa cuando está más abajo el pistón y la compresión disminuyó. Y es por eso que baja. ¿Por qué baja? Porque bajó la compresión. Y eso es normal. Entonces, muchos mecánicos no conocen sobre eso. ¿Por qué baja? No, es que así es, ¿no? Así funciona, eso es lo correcto. Sigamos viendo el video. Este es el video de cómo contrarresto. Esta es una buena experiencia con los muchachos de sexto semestre de mecatrónica. Esta parte que estoy señalando con el puntero acá es el ángulo duel. Entonces ustedes pueden ver que no se trata de un secundario,
Porque ¿cuánto es el voltaje que alcanza? El voltaje que alcanza es aproximadamente 300 voltios. Entonces estamos hablando del primario. El primario, la imagen, la onda del primario es tan similar al secundario. Entonces, ahí vemos el primario y vemos que está alcanzando aproximadamente 300 voltios. Y ese es el primario entonces. Y esto que lo he detenido, este espacio que está acá, es 12 voltios. ¿Lo pueden ver con el cursor? Es 12 voltios. Y cuando baja, es 0. Ese es cuando se magnetiza la bobina primaria. La bobina primaria tiene que magnetizarse primero antes de producirse la chispa. Pero el tiempo que esté magnetizada, cuanto más tiempo esté magnetizada, o saturada, o excitada, fíjese que hay varios términos para explicar lo mismo. En este caso yo lo llamo magnetizada, porque se va a magnetizar la bobina primaria. Cuanto más tiempo esté magnetizada, mejor o más alto va a ser el KB. ¿Está bien? Entonces, pero si yo acelero, ese KB va a ir bajando. Para que no baje tanto, así ha sido diseñado el fabricante, le aumento el duel. Este espacio que está acá es el duel. Vamos a correr la imagen. Ya aceleró. Vamos a retroceder el video. Es cortísimo nada más. Esta prueba se hace con un equipo osciloscopio. El equipo de Bosch lo tiene. Vamos a retroceder todo para que vea desde el inicio y lo voy a parar. Preciso momento en que el motor está en ralentí. Lo voy a parar ahorita lo paro. Lo estoy graduando primero para que se vea más amplio la imagen y se pueda ver el ángulo duel. Lo jalo hacia el centro. Y ahí tenemos el duel en ralentí. Miren que el duel es angosto, es poco. El porcentaje duel es poco y está en ralentí. Quiere decir que en ralentí yo no necesito un alto voltaje. Tengo el alto voltaje producto de la compresión. No necesito aumentar más el KB porque está en una buena compresión. Pero a medida que yo acelero, la chispa se adelanta y el pistón tiene menos compresión, menos área que comprimir y por lo tanto el KB baja. Pero para contrarrestar ese KB que baje demasiado, yo le aumento el duel. Ese duel que usted, ahorita lo van a ver, ahí está el duel. Ahí está el duel, miren, el duel aproximadamente son 16 grados, aproximadamente. Y van a ver que cuando acelero, va a ir aumentando. ¿Ven? Yo estoy acelerando y aumenta el duel. Entonces, muchachos, el duel, si alguien no sabe qué cosa es el duel, voy a pasar a explicarle qué cosa es el duel. Para que se entienda más fácil, una explicación muy sencilla del duel. He traído esta imagen para emplear con un platino de un distribuidor convencional, antiguo, y vemos que el platino está cerrado. Es una leva de 4 cilindros, una leva, 2 levas, 3, 4 levas. Por lo tanto, es de 4 cilindros y la fibra del platino no hace contacto con la leva y por lo tanto el platino está cerrado. Cuando el platino está cerrado, entonces la bobina primaria se está magnetizando. Y cuando se magnetiza la bobina primaria, se carga tanto de magnetismo que va a desbordar en la bobina secundaria para provocar la chispa. Entonces, cuando el platino esté cerrado, ese es el duel. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, dice ángulo duel, es 60 grados. Ese es el espacio en el que la siguiente imagen refleja lo mismo. El platino está cerrado. Cuando está cerrado, por lo tanto, el duel se está dando en la bobina primaria, ¿no? Es una magnetización de la bobina primaria.
Acá tengo otra imagen. Esta imagen son dos imágenes en una, donde en este extremo izquierdo vemos la vertical, vemos el kilovoltaje. Acá está en kilowatts, ese es el kilovoltaje. Y la horizontal dice las RPM. Lo que me está diciendo de esta imagen es que yo cuando estoy en ralentí, el motor está en ralentí, tengo 30.000 voltios. Es un ejemplo, tengo 30.000 voltios. Pero a medida que acelere, voy a ir, o va a ir bajando el kVA. Y tengo dos parámetros, dos líneas, una sin ángulo de cierre y el otra con ángulo de cierre. Se refiere uno con dual, variable, como es los carros modernos, y el otro sin control de ángulo de cierre, pero fijo, no es variable. Por lo tanto, lo que tienen los vehículos modernos, como es el he mencionado, del Hyundai y el RAV4 y todos los vehículos que están desde el año 98 con encendido electrónico y inyección electrónica, tienen este dispositivo en la computadora, en la memoria RAM. Por lo tanto, el ángulo dual va a permitir que el kVA no descienda tanto como se ve en esta imagen. Uno, el de abajo, es sin ángulo dual variable y el otro es con un ángulo dual variable. El de arriba es variable y el de abajo es fijo. Entonces, lo que he obtenido aquí, esta imagen, sirve para explicar de que el ángulo dual evita que baje el kVA, el kilovoltaje. En la otra imagen del costado derecho tengo las RPM en la horizontal y en la vertical tengo el ángulo dual, el ángulo de cierre. Entonces, veo pues que tengo en ralentí, tengo aproximadamente 48 o 50 grados y a medida que acelere el ángulo dual aumenta, va aumentando, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve el ángulo dual? El ángulo dual existe en todos los vehículos. El ángulo dual va a permitir que el kVA no descienda y todos los vehículos lo traen. Entonces, cuando yo hacía mi clase, y eso me frustraba bastante porque no contaba con el equipo para poder explicar a los alumnos y explicar a algunos exalumnos en el tema de CTS, o personas que ya estaban trabajando en talleres y tocaba este tema, solamente me tocaba pasarles un video nada más. Y en el video decía que el ángulo dual aumenta, pero ¿cómo lo demuestro? Entonces, con el equipo que tengo ahora, me permite demostrar que sí, el ángulo dual aumenta. Ahora la pregunta también, y creo que no están en disposición de responderlo, es difícil. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que el fabricante ha diseñado de tal manera que el ángulo dual aumente cuando acelero, cuando debe disminuir? Por lógica debe disminuir, por la velocidad con la que gira el cigüeñal debe disminuir, pero no disminuye, más bien aumenta. Y le doy una pista. La pista es que el ángulo dual siempre va a la bobina de encendido más lejana de esos 4 cilindros. Si yo tengo 4 cilindros, 1, 3, 4, 2, me voy al más lejano. Y a ese le voy a aumentar el ángulo dual, porque está lejos de que se produzca la chispa. Bien, entonces vamos a ver unas imágenes que ustedes deben conocer empleando un instrumento como este, que se produce chispa, pero no se produce combustión. Esta es una onda normal, común, en la que sí se ha producido chispa y se ha producido la combustión. Porque tengo voltaje de ruptura aquí y tengo voltaje de estabilización que está más o menos 1.2, 1.1 de kilovoltaje. Y tengo lo importante que es el tiempo de quemado, que es todo esto, hasta aquí, y está aproximadamente 1 milisegundos. Pero quiero mostrarle una imagen de una onda donde hay chispa, pero no hay combustión. Ahí, por ejemplo, ahí hay chispa. Aproximadamente hay 8.000 voltios. Se produjo la chispa. Se produjo el arco voltaico en la cámara de combustión en presencia de la mezcla aire-combustible. Pero no hay combustión. Y si no hay combustión
y en esa cámara ha entrado aire combustible, ese combustible con ese aire está saliendo por tubo de escape a contaminar. La pregunta que surge, y me surge a mí y a mis alumnos y a quienes trato de manifestarles sobre esta onda, es ¿por qué se ha producido chispa y por qué no se ha producido una combustión? Entonces, jóvenes, realmente tiene que ver muchísimo con la mezcla aire-combustible. Y ustedes les he mostrado una imagen, por ejemplo, aquí, ¿ve? Si la mezcla es demasiado pobre, no hay combustión, no se quema, pero si hay chispa. Si la mezcla ha sido demasiado rica, tampoco se quema. Hay chispa, hay un alto voltaico alto, pero no hay quema de combustible. Y eso, señores, es malo. Y esto se ve en un osciloscopio de lectura del kilovoltaje, y si en un taller no tienen este equipo para hacerlo y solamente se quedan con que el vehículo encienda, corra, tenga buena potencia y desarrolle muy bien, es suficiente. Entonces, muchos talleres no están haciendo un verdadero análisis, obviamente que toma tiempo, pero tienen que ponerse la mano al corazón, es que estamos contaminando bastante el ambiente. Hablando con un señor que ha estado en los Estados Unidos y ha estado en Nueva York, y en Nueva York el calor en verano alcanza aproximadamente 40 grados centígrados, y él ha estado acá en el Perú en este verano, y estamos a 33, 34 grados centígrados, y me dice que es insoportable el calor acá. ¿Sabe lo que está pasando? Es la capa de ozono que está pasando con mayor incidencia los ultravioletas, y es por eso que quema demasiado. Estamos entre 3 y 14, mientras que en España, en similar temperatura, están en 8. ¿Quiénes contribuyen eso? Es el gran contaminante de los que utilizan vehículos a gas metano. Es tan ligero ese gas que cuando se escapa y sale por el tubo de escape sin combustionar, se va hacia el exterior tan alto que la parte que ocupa para lo que estaba ocupando la capa de ozono la separa. Entonces el combustible que estamos utilizando indiscriminadamente, y muchos que han trabajado en talleres de conversión a gas, cuando hacen la instalación y hacen el análisis de gases y ya lo dejan regulado, que está dentro de los límites permitidos, llaman al el de inspector, que va a dar el visto bueno para que le dé el chip. Simplemente lo regulan para que el inspector, una vez que ya pasó el inspector, lo regulan para que salga más gas y que el carro pueda responder, porque el gas natural, metano, que es de metano, se demora en quemar. Es su naturaleza, se demora en quemar. Y para lograr que se queme, le adelanto la chispa. Le adelanto tanto que a los 3, 4 meses el carro está llegando al taller porque se ha quemado la válvula de escape. Entonces, eso es lo que está pasando en el Perú, ¿no? La informalidad en el grado de contaminación. Aquí en esta onda se ha producido un voltaje de estabilización tan irregular, y la desproporción que hay en esta onda. Por ejemplo, dicen los expertos que el voltaje de estabilización que yo tengo aquí debe ser de 1 a 5, o de 1 a 5.5. Pero acá veo que hay una desproporción bastante enorme. Por lo tanto, aquí el kilovoltaje se ha disparado y el voltaje de estabilización ha disminuido. Y cuando eso sucede, jóvenes, es que hay mezcla pobre. Cuando hay mezcla pobre, el kilovoltaje aumenta. Cuando hay mezcla rica, el kilovoltaje disminuye. Entonces, en el video se mostró en el voltaje de ruptura, que es esto, está oscilando constantemente, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Eso quiere decir que el sensor de oxígeno está regulando la mezcla constantemente. Y si no es el sensor de oxígeno, es un dispositivo que se llama corrector o ajuste de combustible, se llama Fulltrim, que lleva en la memoria RAM de la computadora también, regula el combustible para ajustarlo, que no esté
por encima ni por abajo el combustible que se está dando en la cámara de combustión. Ya sabemos que este es el voltaje de ruptura, este punto, y este punto que está acá, que está bien escaso, el voltaje de estabilización, y lo de aquí hasta acá, este ancho, es tiempo de quemado. Entonces tengo tres partes. Y acá tengo en el equipo también de Bosch, tengo esta imagen en pantalla que me dice en zona roja, me está diciendo que el voltaje de ruptura ha descendido tanto que está en 4000 voltios. Y el voltaje de estabilización en 300 voltios. Y aquí no hay. Mientras que aquí se ha producido 3.6, aquí no hay voltaje de estabilización. Si no hay voltaje de estabilización, la imagen es esta. Ahí está. Esa es la imagen. ¿Tiene voltaje de estabilización? No tiene. Por lo tanto, en el recuadro lo tengo así. Ahí está. En la letra B. Acá está. No hay voltaje de estabilización. Y vemos que es irregular. A veces sí hay y acá sí hay, ¿no? Y el tiempo de quemado, 0,3, 0,2, en rojo. Quiere decir que hay una combustión incompleta. Y la combustión incompleta genera contaminantes. Y esto sucede en todo momento del vehículo, un vehículo que tenga desperfectos de compresión, un vehículo que tenga desperfectos de presión de combustible, ¿no? Hay presiones de combustible que por efecto del regulador de presión o de la bomba de combustible origina que se produzca una combustión incompleta. ¿Está bien? Entonces, muchachos, pasamos a otra imagen acá. Acá sí tengo una imagen en acelerado, el motor está acelerado, acá tengo el voltaje de ruptura, esto que está acá es el voltaje de ruptura, alcanzado 6.3 porque estoy acelerando. Aquí tengo el voltaje de estabilización o tensión de combustión para Bosch. Justo discutía con un colega, me decía que combustión se emplea en motores diésel y explosión en motores gasolineros. La combustión se produce en todo lo que tenga combustible que se tenga que quemar, es una combustión. Y acá tengo la duración del tiempo de quemado en milisegundos, 1 milisegundo, 1 milisegundo, 1.1 y así sucesivamente. Voy a hacer un alto aquí para escuchar de repente algunas inquietudes o preguntas que quieran hacer ustedes sobre el tema que hemos desarrollado el día de hoy. La pregunta era la siguiente. No lo escuché muy bien acerca de lo que dijo el regulador de mezcla del sensor de oxígeno, que hay un programa que está en la memoria RAM. Sí. ¿Cómo se llama ese? Short Full Trim. Short significa corto, full combustible, trim ajuste. Y también hay long full trim, largo ajuste de combustible. Eso todos los vehículos con inyección electrónica tienen. Así tenga sensor de oxígeno convencional de circonio simple o así tenga un sensor de oxígeno banda ancha. Entonces, para suerte nuestra, tenemos vehículos en nuestra área con sensor de oxígeno banda ancha. Y el banda ancha es un sensor tan cercano a lo perfecto que hace que la relación mezcla-combustible sea la ideal constantemente. Ese sensor, en otras palabras, le está engañando a la computadora, le está diciendo que todo está perfecto para que no inyecte más o no inyecte menos, ¿no? Entonces lo ajusta el sensor de oxígeno banda ancha. Pero aparte de eso, la computadora cuenta con ese short full trim, que es ajuste de combustible de corto plazo. Eso sería un buen tema para tocarlo en una próxima charla como esta que se está dando. Claro que sí, profesor. Sería interesante tocarlo y lo puedo grabar, lo que he hecho en los vehículos, sacarlo únicamente con el escáner, ¿no? Con el escáner se puede sacar toda esa información. Y lo importante de cómo entender ese mecanismo es engañarle a la computadora, inyectando más combustible aparte de los inyectores y ver cómo modifica el porcentaje del full trim, o desconectando una manguera de vacío y ver también cómo ajusta en porcentaje positivo el full trim. Y ver que todos los vehículos lo traen.
Toditos los vehículos lo traen para ajustarlo, la mezcla aire-combustible. Es que el KB es el voltaje de ruptura, también conocido como KB. Y lo más importante es el voltaje de estabilización, que sirve para quemar la mezcla. ¿Y en qué orden está? Está aproximadamente 1, 1.1, 1.2 KB. En otras palabras, 1000, 1200, 1300 voltios. Y ese es el más importante, lo que nos debe importar. ¿Por qué es más importante? Porque el kilovoltaje, el voltaje de ruptura, baja cuando acelero. ¿Es importante entonces? No. El más importante es el voltaje de estabilización. Eso es lo más importante. Entonces, jóvenes, espero que les haya servido esta información que les he alcanzado. Eso es propio de un trabajo de investigación y relacionarlo con el duel, porque el duel está en el primario y el KB está en el secundario. Es un trabajo en realidad de análisis, hay que analizar bastante, ¿no? Entonces, ya nos a escucharlos, ¿alguna pregunta? Menciónenme las partes de una onda del secundario que hemos establecido el día de hoy, conocer en un solo idioma. Respecto a ese... Así es, la onda. A voltaje de ruptura, de ahí voltaje de estabilización y quemado, tiempo de quemado. Tiempo de quemado, perfecto, muchachos. Ustedes van a ver esa onda siempre. Otra pregunta. ¿Cuánto debe ser el voltaje de estabilización fijo en todas RPM? 1.2 KB o 1200. Así es, 1200 o 1.2 KB. ¿Cuánto debe ser el tiempo de quemado? 1 milisegundo. 1 milisegundo, muy bien, perfecto, pero ¿qué pasa si es más de 1 milisegundo? Sería pobre la mezcla, o perdón, la quema de combustible. No, cerca de ello está muy bien, pero lo que sucede es que parte de la mezcla aire-combustible se va a ir hacia el tubo de escape, que no se ha quemado. ¿Qué es el duel? Es cuando está magnetizado. ¿Qué bobina? Primaria. Primaria, muy bien, la ha soplado bien. La bobina primaria. Eso. A ver, la pregunta va así y es interesante que ustedes lo sepan. Mezcla pobre, KB, ¿alto o bajo? El voltaje es alto. Sí, es perfecto. Sí. El voltaje es alto cuando la mezcla es pobre. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me agarró. Sí, voy a responderle. Eso sí no lo he mencionado y con esto sí quiero recalcar lo importante que significa eso. La mezcla pobre, la chispa encuentra dificultad para saltar hacia el electrodo a masa. Cuando la mezcla es rica, el KB es bajo y la chispa encuentra moléculas de gasolina y es un líquido, y el líquido es buen conductor de la electricidad, y entonces encuentra facilidad, y cuando encuentra facilidad, entonces el KB es bajo, no tiene mucha resistencia, no hace mucho esfuerzo la bobina y el KB es bajo. Entonces la mezcla rica, KB bajo, mezcla pobre, KB alto. ¿Está bien? Compresión baja, KB Baja. por supuesto, el KB baja con el tiempo de uso del vehículo, va bajando, ¿no? Muchachos, espero les haya servido bastante. Sí, algo más que decirles, jóvenes. Tengo vocación de enseñar y siempre que algo encuentro y rasco, rebusco, indago, analizo, consulto vía web o con compañeros de trabajo, y la verdad que trato de buscarlo, la información correcta, y toda la información que he obtenido en el Senati, casi el 90% es propio de mí, en el sentido de que las capacitaciones que he recibido afuera han sido muy escasas. Y como ha sido propia de mí, hay un margen de error de más o menos, manejándolo al 100%, más menos 3, casi escaso, ¿no? Muy poquito de orgullo.
Bueno, entonces, a lo que quiero decir, muchachos, es que con ese sentido de vocación que tengo, siempre busco, como esta charla, alcanzarles temas puntuales. No tocarle temas, por ejemplo, cuántas vueltas tiene el bobina primaria, cuántas vueltas tiene la bobina secundaria, eso ustedes lo pueden encontrar por internet fácilmente. Temas puntuales como, por ejemplo, el sensor que les he mencionado, el sensor de oxígeno banda ancha, cómo funciona, 4 cables, 5 cables, 6 cables. Eso es interesante y ligeramente complejo hasta para los temas que he mencionado. Resulta un poquito complejo de entender para mí mismo y de repente con el aporte de algunos colegas puede hacerse mucho más fácil, ya que se trata de una creación humana, no es extraterrestre, y es fácil de entender porque es propio nuestro, de nuestra creación. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Escuela de Automotores de la Dirección Zonal Lima Callao con la participación del profesor Echegaray. Jóvenes, los esperamos en otra oportunidad. Igualmente vamos a hacer la invitación al profesor para una siguiente oportunidad. Vamos a salir en orden